Estamos de regreso a un punto y contrapunto. Poco más de la mitad de la población que trabaja en América Latina lo hace en el sector informal. Y entre quienes tienen un empleo formal, casi la mitad, del 47%, lo hace en una empresa micro, pequeña o mediana, en una MIPYME. Con la pandemia COVID-19, los primeros afectados han sido precisamente las MIPYMES y los trabajadores informales, los vulnerables entre los vulnerables. El cierre temporal de actividades económicas implicará un impacto económico que ya se puede ver en la pérdida de empleos. ¿Qué medidas están tomando los gobiernos de América Latina? ¿Son o no suficientes? Veamos el contexto. Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto en América Latina se contraerá 5.2% este año. La pandemia ha generado una destrucción masiva de empleo según la Organización Internacional del Trabajo. El organismo estima que en el segundo trimestre de este año se perderá el equivalente a 14 millones de empleos de tiempo completo. En América Latina, más de 50% de los trabajos son en los sectores comercio y servicios, dos de los más expuestos al virus. La OIT prevé que la batalla contra el desempleo será larga, considerando que en la región el 53% de la población trabajadora lo hace en el sector informal. La CEPAL prevé que este porcentaje aumente ante la pandemia. Países como Argentina, Brasil, Chile y Perú han implementado salarios temporales para quienes han perdido sus ingresos. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, casi el 99% de las empresas en América Latina son micro, pequeñas o medianas, y una gran mayoría ha tenido que suspender actividades. Una de sus principales recomendaciones a los gobiernos de la región es que los bancos centrales aseguren liquidez de las empresas para garantizar su funcionamiento. Argentina, Brasil, Chile y Colombia han implementado líneas de crédito a MIPYMES para evitar despidos y también postergó el pago de impuestos y servicios. Y en casos como Argentina, el gobierno complementará parte del salario de los trabajadores y Ecuador extendió el plazo de obligaciones crediticias. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir, ahora sí las respuestas que están ofreciendo los distintos gobiernos de la región. Hay de aquí en México, bueno, ya hay una conferencia también dedicada puntualmente todos los días al tema económico. Ya se ofrecieron algunos créditos de hasta 25,000 pesos por parte del IMSS. Hay que ser un empleador solidario para poder adquirir a ellos. Incluso hubo hasta polémica por la firma que aparecía en estos documentos del presidente López Obrador. Pero hay quien dice que esto es insuficiente, que deberíamos de estar viendo, sobre todo un gobierno de izquierda aquí en México, la condonación, por ejemplo, del pago de impuestos por un rato o la suspensión del pago de la renta. ¿Cómo lo ves tú? ¿Está haciendo lo correcto este gobierno con los apoyos que está dando hasta el momento para enfrentar la crisis o no? Mira, obviamente al igual que muchos de los que nos ven y al igual que también he visto tu opinión al respecto, cuando tuiteaste que esperabas que iba a plantear Herrera respecto precisamente a las MIPYMES. Yo también lo esperaba y cuando nos muestran el plan, que es esta parte de apoyos de créditos de 25,000 pesos, que primero eran 25 millones y luego aumentó otros 25,000 millones de pesos para poderlos otorgar a las MIPYMES, pues entiendo también que aunque no satisfaga a todas las medianas y pequeñas empresas, pues le están direccionando a lo que es la mayoría, ¿no? Al final del día quizás son más, las empresas que cuentan con este número de trabajadores, pero quizá había detalles que observar. Si bien es lo correcto poder dispersar a mayor cantidad de personas este estímulo, creo que también sería muy positivo poder considerar esto que tú mencionas, poder hacer a lo mejor prorrogar el tema de una declaración, no solo de la declaración fiscal, sino del pago de impuestos para los que hayan sido a lo mejor cumplidos en su pago de impuestos, no para todos, ¿no? Puede haber también como este tipo de premios que da el gobierno federal para decir, bueno, se han portado bien, pues entonces si han pagado sus impuestos, si han sido empresas que han cumplido, pues vamos a otorgarles esta facilidad para que se sostengan. Ahora, hay a lo mejor algunas debilidades que sí vale la pena decir. Tú no sabes si quizá antes de que se hiciera este censo del bienestar, pues o después de que se hiciera este censo del bienestar, hubo empresas que se fundaron y que estaban buscando sostenerse y que ya no pudieron entrar porque ni son parte del censo y a lo mejor hubo empleados y a lo mejor estaban en la informalidad, no estaban con los empleados que no despidieron o que no se fueron, porque esa es otra cosa que hay que contemplar. Si tú entras a revisar la parte del sistema, pues está esta parte de que no se define si es las personas que ya no están registradas o que se dieron de baja en el sistema del Seguro Social, es porque las corrieron o porque ellas decidieron irse. Que esto también es importante para poder tomar esta definición, pero lo importante es que están. Ahora, acá hay algo técnico que hay que valorar.
Entiendo que esta decisión es de acuerdo también al espacio fiscal con el que cuenta el país para poder hacer la confección de estos programas. No es lo mismo, y ya lo decía el secretario Herrera, lo que podemos hacer aquí a lo que se puede hacer en otros países como Alemania, Canadá, etcétera, o lo que a lo mejor están haciendo en Perú, en Argentina, en el Ecuador, en Colombia, etcétera, que son poblaciones mucho más pequeñas que México, que tampoco tienen el mismo riesgo que tenemos nosotros y se dedican a lo mismo o tienen el nivel de exportación que tiene México. Pero hay algo también que a mí me gustaría recalcar, que puede ser que no es solamente enfocado a México y que creo que más allá que estén tomando las decisiones correctas, es muy importante tener perspectiva de qué decisiones a todas se deben contemplar y que todos los países de América Latina deben estar muy atentos a poder a lo mejor hacer una reorientación en su manera de ver las cosas. Un gabinete o un consejo económico que sea multidisciplinario, yo creo que sería muy necesario para todos los países. Que pudiese ver todo esto, ¿no? Jorge, otra de las respuestas que están tomando algunos gobiernos es evidentemente el tomar préstamos, deuda que aquí en México se ha dicho que no, deuda que el presidente López Obrador, pues desde el inicio, desde campaña, decía que había prometió más bien no endeudar a México y pues, por ello entiendo por qué se resiste tanto a adquirir deuda. ¿Cómo estás viendo al resto de la región en ese sentido? Ya también algunos países empiezan a reabrir algunos sectores comerciales. Por ejemplo, en Brasil ya veíamos imágenes de centros comerciales reabriendo. Hay quien dice que es demasiado pronto. La OMS ha advertido que estamos lejos de superar la pandemia todavía. Sí, en efecto. Estamos viendo, hay una discrepancia enorme entre, por ejemplo, el caso de Brasil, de Colombia y de Chile, de lo que están destinando en términos de su PIB a estas medidas tanto económicas como fiscales. Vemos el caso de Perú, que es casi el 12%, por ejemplo, y Brasil el 10%, mientras que en México, que es de los países que que han invertido menos en términos del porcentaje de su PIB, que apenas es mayor al 1%. Entonces, estamos viendo esta distinción entre los países que realmente están apostándole a un endeudamiento en términos de poder dar más espacio para políticas que permitan, pues de alguna manera, contrarrestar los efectos que están próximos. Vimos el caso de México, que el impacto en el Producto Interno Bruto ya está siendo mayor al que se estimaba. Fue una desaceleración del 2.4%, ya lo decía así el INEGI hace unos días, mientras que países, por ejemplo, en el caso de Brasil, pues están apostándole a un apoyo directo a las empresas, que también ampliar la línea de crédito y garantizarles que tengan ese acceso. Lo mismo en el caso de Colombia, que en el caso de Colombia es interesantísimo, porque ya hablaba la CEPAL que pudiera ser ese impulso que ayude a recuperar de manera más rápida la economía, la estabilidad económica de la región en su conjunto. Sin embargo, Colombia pues, se enfrenta a diversos factores que ya sabemos que van más allá de lo económico. Está el tema político. Entonces yo pondría en el centro también la cuestión de la confianza social. Hay casos muy concretos que en el caso de Argentina le están apostando más al apoyo social. Tienen un programa muy interesante de asistencia al empleo y producción, que lo que busca es enfocar los recursos a al sector informal, que ya lo mencionaban en la introducción. Es muy amplio en el caso de América Latina y gran parte de la economía está en ese sector. Entonces, si tú no tienes destinado un proyecto que esté bien concentrado en este sector informal y en los más vulnerables, estás teniendo una limitación. Y yo además de eso añadiría que entre otras medidas que yo encuentro que son el común denominador en los países es el subsidio al desempleo. O en el caso concreto, por ejemplo, de Brasil, están dando una asistencia concreta a los trabajadores directamente a 6.5 mil millones de dólares a 50 millones de personas del sector informal. Entonces, hay una distinción muy clara y habrá que ver de qué manera lo atienden países como el caso de México, ¿no? Que está siendo muy limitado.
Lila, ¿cómo ves tú las respuestas, las distintas respuestas en la región? También, por cierto, en Estados Unidos ya estamos viendo algunos estados que coinciden además también con el tema partidista. Los estados más republicanos están reabriendo ya algunos sectores de su economía. Texas, por ejemplo, ya tiene también apertura en bares y algunos centros comerciales, incluso también peluqueros y estilistas. ¿Cómo estás viendo el resto del continente, las respuestas en materia económica? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál crees que es un buen modelo a seguir? Pues mira, yo creo que aquí se pueden poner en dos categorías, los presidentes y los mandatarios que han tomado medidas desde un inicio y que son muy de mano dura y que han sido criticadas, como el presidente de El Salvador, Bukele, sí, como Duque en Colombia, y los otros como Andrés Manuel López Obrador de México, Bolsonaro en Brasil, Ortega en Nicaragua, y yo creo que los números no fallan de nuevo. La ciencia no falla y yo creo que van a ser juzgados por la cantidad de fallecimientos y por no actuar a tiempo. Ahora, dicho eso, yo creo que más allá de los apoyos económicos que cada gobierno ha impulsado para proteger a sus ciudadanos hasta esta pandemia, yo creo que en todo el continente se ha visto que los gobiernos están sin la infraestructura suficiente para llegar a apoyar a los más vulnerables. O sea, es decir, sí, hay 60 millones de pobres que están por debajo de la línea de pobreza en América Latina. Más allá de implementar transferencias económicas, no tienen esa infraestructura hecha. O sea, lo vemos en Colombia, por ejemplo, que tuvo un desembolso con el Banco Mundial de 250 millones de dólares. Sin embargo, en sus favelas, donde están poniendo trapos rojos en protesta de hambre, dicen los mismos, las personas pobres de estas favelas, que no les han podido llegar los apoyos desde hace un mes porque el gobierno no tiene esa infraestructura para hacerles llegar esos apoyos. Y en Brasil vemos lo mismo en las favelas, donde representan 20% de la población, y estas personas que viven al día, Genaro, que necesitan salir a la calle, que no tienen el privilegio y no se pueden dar el lujo de quedarse en casa. Y ahora, aparte, para añadirle a otro problema que tiene la región de América Latina, los narcotraficantes y las pandillas se están involucrando para proteger ahora a los ciudadanos. Se está viendo con las pandillas y los narcotraficantes en las favelas, al igual que en El Salvador con la Mara Salvatrucha, que ya se está sumando al esfuerzo de los 2,000 soldados que ha llevado Bukele a las calles para frenar el flujo de las personas. Y también en México lo vemos en Jalisco, ¿no? Con el apoyo de despensas. Entonces, esta es otra dimensión que es muy real en América Latina y que creo que se tiene que tomar en cuenta. Ahora, en Estados Unidos, como tú bien dices, ya hay muchos, una docena de estados ya están preparándose, sí, de hecho ya abrieron sus economías, pero van a tener que ver si no hacen un avance demasiado rápido en abrir sus economías para recuperar lo que han perdido. Pero también se ha visto de nuevo saturado el sistema de salud pública en Estados Unidos, claro, con los 36 millones de personas que están desempleadas, y que están saturados las oficinas de desempleo porque no pueden asumir y absorber la cantidad de desempleados que están obteniendo en este momento. Esa es como la gran pregunta que se hacen muchos gobernantes de la región, precisamente para saber qué hacer en el tema económico, si reabrir o no, cuáles son los costes y demás. En efecto, también en Estados Unidos ya está diciendo por allá el doctor Fauci que viene una segunda ola de contagios, de casos, pues a ver cómo le va también a estos estados que están reabriendo. Así es. Alejandro, ¿cómo ves tú este tema? Evidentemente aquí en México también ha habido muchas propuestas por parte de algunos analistas. Jorge Andrés Castañeda ha publicado extensamente algunas propuestas en materia económica. El mismo subgobernador del Banco de México también escribió se me fue su apellido ahorita, escribió algunas... Gerardo Esquivel, exactamente, escribió algunos lineamientos, algunas propuestas que a él le gustaría ver aquí en México, que evidentemente algunas, decía él, son realizables, costarían muy poquito el PIB, pero pues no parece que estemos o que le estén haciendo caso. ¿Cómo lo ves? Es que, bueno, escuchando a mis compañeros, yo creo que hay un dilema, Genaro, entre abrir ya la economía y entre contener la pandemia, ¿no? Como bien dijo Lila, pues ya hay familias que no pueden permanecer en sus casas, sí, que ya se acabaron sus ahorros, que, bueno, tienen que salir a trabajar. Y por otra parte, bueno, pues también hay que contener esta pandemia. Yo creo que un elemento fundamental que no se ha tocado aquí y que nos permitiría tener un diagnóstico muy certero es asegurarse un acceso universal a las pruebas. Necesitamos mayores pruebas para tener el panorama completo del avance o combate a la pandemia. Y a partir de ahí, pues ya establecer medidas y acciones concretas.
En México, creo yo, sí, que Gerardo Esquivel ha propuesto algunas cosas muy interesantes. Me parece también que el sector empresarial fue muy positivo este acuerdo que tuvo con el Banco Interamericano de Desarrollo para apoyar a 30,000 micros, pequeñas y medianas empresas ligadas a la cadena de valor de grandes empresas que pertenecen al Consejo Mexicano de Negocios. Creo que el sector empresarial ha estado, se ha puesto las pilas, se ha acercado a instituciones financieras multilaterales internacionales. Y bueno, sí faltaría en el país, creo yo, algunos impulsos a la economía a través de estímulos fiscales, sería muy deseable, a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Creo que es fundamental apoyarlas en virtud de que son las principales empleadoras, contribuyen mucho a los impuestos y al gasto público. Claro, déjame hacer una pausa, si quieres retomamos este préstamo que negociaron algunos hombres de negocios mexicanos, que al presidente López Obrador dijo que no le había gustado el modito, después ya reculó y cambió más bien su opinión, diciendo si no se adquiere deuda pública, pues está perfecto. Vamos a una pausa y regresando seguiremos discutiendo las medidas tomadas por los distintos gobiernos de América Latina para hacer frente a la crisis económica provocada por el COVID-19. ¿Cómo han apoyado a sus ciudadanos y a las empresas? Regresamos, no te vayas.